Sean todos bienvenidos, buenas noches. Es un placer darles la más cordial bienvenida a este seminario organizado por BioClinic Guatemala con el tema sobrepeso emocional, ansiedad, el factor clave para aumentar de peso. El seminario tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos en la cual los doctores nos estarán compartiendo información relevante sobre el tema. Y al final, muy importante, vamos a brindar 15 minutos para responder a las preguntas que nos dejen en el chat de aquí del Zoom. Así que es sumamente importante que visualicen en este momento dónde queda en su pantalla la opción de chat para que puedan ustedes dejar sus preguntas y con mucho gusto al final estaremos dando estas preguntas a los doctores para que nos puedan responder. Ahora sí, damos inicio a este seminario en línea y vamos a comenzar agradeciendo la asistencia de nuestros doctores invitados del día de hoy, el doctor Julio Alonso y el doctor Oscar Quintero. Déjenme tomarme unos minutos para presentarles la reseña de cada uno de ellos. El doctor Julio César Alonso Aceituno es guatemalteco, médico y cirujano. Es miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, Colegio Médico Científico para la Prevención y Tratamiento en Nutrición Anti-Envejecimiento y Estética de México. Actual director y cofundador del Grupo Médico BioClinic Latinoamérica. Es miembro referente y honorario de la Organización Internacional para la Investigación y Capacitación Médica, IOSIM. También la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías, SISDET. La Asociación Mundial para la Excelencia en Salud, AMES. La Fundación Universitaria San Martín y la Universidad de Cartagena, Colombia. A lo largo de su vida profesional, el Grupo Médico BioClinic, el programa Aceleración Metabólica PAM y el doctor Alonso, en lo personal, han recibido de mano de la comunidad médica internacional a través de las asociaciones médicas con el auspicio de distintas universidades del continente, distinciones honoríficas. Por los logros alcanzados para una vida mejor, por la creación del programa Aceleración Metabólica PAM, un nuevo enfoque en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. También se le ha otorgado la medalla a la excelencia profesional, premio al líder en ciencias de la salud en beneficio de la humanidad, entre otros. Muy bienvenido, doctor Julio César Alonso. Ahora me es grato presentar a nuestro invitado especial, el doctor Oscar Quintero, experto en emociones humanas. El doctor Quintero se ha especializado en educación de la salud emocional, formas de vida que generan estrés, ansiedad, depresión y burnout. Sus estudios han incluido, entre otros, maestría y doctorado en las áreas de salud ocupacional, cultura, filosofía, factor humano, psicoterapia conyugal y familiar, adicciones especialmente alimenticias. Desarrolla actividades específicas para la intervención en crisis de disfunciones y conflictos existenciales individuales que dan como resultado el sobrepeso y la obesidad emocional. Sin más que decir, la cordial bienvenida a ambos doctores. Es de ustedes el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Agradecemos este espacio. Queremos darle las gracias primeramente a nuestro equipo de comunicación en Argentina, nuestra anfitriona en Honduras y a todos ustedes que nos acompañan. Buenas noches, doctor Quintero, ¿cómo está? Bien, doctor Alonso, mucho gusto saludarlo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos.
Por favor, las preguntas que ustedes tengan. Ahorita estamos leyendo, doctor. Un momentito, por favor. Ok. Estas son algunas preguntas que hemos recibido de algunos de los participantes. ¿Qué es el sobrepeso emocional? Para hablar de sobrepeso emocional, inicialmente necesitamos identificar que aquellas personas que experimentan ese sobrepeso o la obesidad emocional incluso son comedores emocionales. Son personas que comen debido a sus emociones. Encuentran el camino de la satisfacción de sus necesidades y su interpretación del mundo en el concepto psicológico a través de la comida. Por ejemplo, las personas que comen muchos carbohidratos pueden estar llenando un vacío existencial porque los carbohidratos, como las pastas, el arroz y todo este tipo de comidas, o los panes, etcétera, etcétera, dan la sensación de plenitud. Entonces, las personas que encuentran este vacío existencial tratan de llenarlo a través de esto y generalmente empiezan cuando son niños a través de dulces. Por supuesto, con el transcurso del tiempo se va llenando con otras cosas porque van descubriendo que hay comidas más sabrosas o comparativamente sabrosas como los dulces. Pero también hay personas que se dedican a comer por llenar el color de su vida. La gente que está deprimida, la gente que está nostálgica, la gente que está de duelo, todas estas personas, curiosamente, se ha descubierto que comen muchas frituras, que comen muchas cosas que vienen en bolsas empaquetadas con colores alegres. Entonces, ese es uno de los ejemplos, pero también la gente come para aliviar el dolor, la culpa, la pena, la angustia, el remordimiento y los rompimientos emocionales con personas que aman o que los han dejado de amar. Básicamente eso es el sobrepeso emocional. Muchísimas gracias, doctor Quintero. Qué interesante el tema de los colores del empaque. Sí, interesantísimo. Es una cosa que no se le ponía atención hasta hace muchos años, pero que se ha descubierto precisamente que llena esa necesidad de darle color a la vida, ¿verdad? Entonces la gente que está deprimida come en medio de su ansiedad porque encuentran en esas bolsas el sonido incluso metálico, pseudometálico de las bolsas y los colores brillantes de esas frituras les satisfacen por un momento. Muchísimas gracias, doctor Quintero. ¿Y cuáles son esas emociones negativas, doctor, que contribuyen al sobrepeso? En esencia, yo creo que la percepción de hablar de emociones negativas, Janine, quizá no sea la más adecuada. Realmente todos los seres humanos no dejamos de tener toda la gama emocional, pero esta gama emocional son expresiones emocionales realmente. Cuando uno habla de emociones negativas, y con esto me puedo referir a la envidia, al rencor, a los celos, a la cólera, a la ira, el remordimiento, el odio y todo este tipo de circunstancias que todos los seres humanos, la vergüenza, por ejemplo, ¿verdad? El sentimiento de rechazo, la humillación, el sentirse uno parte de una burla, como le sucede a muchas personas que tienen sobrepeso, es una de las cosas más dolorosas. Pero estos son solo expresiones de dos polos esenciales del tema emocional, comprendiendo que la emoción es la energía de la vida. Y aquí vamos a armar un esquema muy sencillo que va a resultar de mucha utilidad para las personas que nos acompañan hoy. Y es algo que no se dice constantemente, pero que cuando lo tenemos presente y lo aceptamos y lo entendemos de esta forma, empezamos a ver de qué manera hemos hecho daño a nuestra propia existencia creyendo cosas que no son. Entonces, la emoción básica de la vida es una. Y pues por
temas de civilización, por temas de historia, por temas de filosofía, por temas de creencias, es el amor. Y el amor está asociado a todo aquello que es constructivo, que es luz, que es bienestar, que es paz, que es tranquilidad, que es armonía, que es logro, satisfacción, construcción. Pero del otro lado de ese amor, también existe otra parte, y esto sí es la contraparte, es el polo opuesto del amor. Todo en la vida tiene dos polos, necesariamente, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, etcétera, etcétera. Pero lo opuesto al amor, con todos los atributos que ya mencioné, es el miedo. Y pocas veces nos dicen que el miedo es algo que está presente en la vida mucho más frecuentemente de lo que quisiéramos creer. Pero no es el miedo a cosas inesperadas de otro mundo, de otra dimensión, de que ya pasó el Halloween, el miedo, las películas, no. Es el miedo a no sentirse valioso, es el miedo a no querer hacer algo, es el miedo a creer que no se es lo que los demás esperan de uno, es el miedo al rechazo, es el miedo a no hacer juego en una sociedad, en un grupo, en una organización, en la misma familia, y es el miedo a sentirnos entonces rechazados, despojados de los derechos que emocionalmente nos tocan en la parte del amor. Y entonces por eso es que es tan importante, y esto es lo que les quiero construir, entender que este equilibrio amor-miedo es el concepto del estrés. Y del estrés surge la creación en el extremo de lo que es la ansiedad. Y comprenderán ustedes fácilmente entonces que a través de esta construcción entre lo positivo y lo negativo, que es la vida de todos, vamos chocando, a veces vamos empujándonos con el amor, a veces nos retrasamos con el miedo, pero lo esencial de esto, este es un tema muy importante cuando uno habla de la obesidad y habla del sobrepeso, es la autoestima. Sin autoestima, cualquier ser humano tiene conflictos. Todos los seres humanos tenemos problemas de autoestima, unos más, otros menos. Y hay alguna teoría que puede resultarles importante dentro del ámbito psicodinámico, dentro del ámbito psicológico, psiquiátrico, en el tema de salud mental que ustedes lo deseen comprender, que es lo que en uno de los enfoques de la emoción humana se denomina las heridas de apego. Las heridas de apego, que son una manifestación de lo que es la construcción del ego, de lo que nosotros nos sentimos para ser actores en la vida, son, por ejemplo, puntos muy, muy específicos. Haber sufrido de abandono. Este abandono puede haber sido por el fallecimiento de mi papá, de mi mamá, de uno de mis hermanos, de mi abuelita, de mi abuelito, de la persona que yo más amaba cuando era niño, y quedarme colérico con él porque me abandonó y se fue, ¿verdad? Entonces, pero esto se da en los primeros años de vida. Luego está la humillación, haber sufrido una humillación o una burla, por ejemplo, en público, que le digan a uno que uno no es capaz de pensar adecuadamente o que uno no es lo suficientemente inteligente como para lidiar con las actividades escolares o las actividades de trabajo. En la casa, por ejemplo, ¿verdad? Y está también lo que es el abuso en todas sus expresiones. El abuso que va desde lo psicológico, emocional, mental, físico, sexual, violencia física. Todo esto deja una huella indeleble que hace que la persona genere dentro de la construcción de su carácter los pensamientos que van a redundar en un sentimiento de miedo al final. Y este miedo se rellena literalmente, se busca rellenar literalmente ese vacío del cual ya hablamos, o esa ausencia de alegría, o esa pesadumbre de existir, se rellena con comida. Entonces, se dan cuenta ustedes que no es que se trate de emociones negativas, sino de las expresiones negativas de ese equilibrio que se llama estrés. Espero que esto les resuelva la duda. Sí, doctor, muy interesante
a raíz de lo que usted acaba de comentar, doctor, eso quiere decir que si las personas hemos tenido algún tipo de efecto negativo en la niñez, puede estar hoy en día que ya somos adultos detonando un tipo de estrés que me lleve al sobrepeso sin haber tenido la conciencia o tener presente que lo haya provocado. Sí, es bastante soberbio y absolutamente incorrecto decir que totalmente cierto, porque habrá casos que no lo son, ¿verdad? Hay casos de personas que, por ejemplo, los hijos de diabéticos que nacen con sobrepeso, ellos tienen sobrepeso desde niños y bueno, el doctor Alonso lo sabe mejor desde la perspectiva metabólica. Él ha visto casos así, lo comentábamos el otro día, de que durante ese periodo de la niñez inicial, temprana, pierden peso y lo empiezan a ganar conforme la adolescencia se empieza a instalar. Pero eso quizá lo toque Julio después. Pero lo que yo les quiero mencionar es que casi con toda la seguridad, si adolecen de este tipo de problemas que ya les mencioné y viven en un estrés negativo constante por no sentirse aceptados, por no saber cómo conducirse en la vida, por sentirse rechazados, por creer que van a ser avergonzados, que son humillados o le tienen envidia a las personas que son delgadas, van a empezar a comer de la misma decepción que en realidad es estrés negativo que se va hasta la ansiedad. Doctor, y justamente ahora que cierra con la palabra ansiedad, la siguiente pregunta que tengo por aquí es, ¿qué es la ansiedad? Bueno, yo creo que la ansiedad, para no darle muchas vueltas al tema, es la exacerbación, es el extremo, es el punto más álgido de el estrés negativo. Pero cuando hay estrés negativo, nuestro cuerpo empieza a sufrir una serie de cambios fisiológicos que se traducen en malestares no fácilmente identificables. Por ejemplo, todas las tardes me duele la cabeza o todas las tardes me empieza a doler la espalda. Y no entiendo yo por qué ese dolor muscular de la espalda está presente siempre de un solo lado. Entonces me pongo a preocuparme y esa preocupación, tendré un tumor, tendré un problema pulmonar, tendré un cáncer en el pulmón. Todo este tipo de pensamientos, todo este tipo de intranquilidades se traducen en una necesidad de nuestra mente de ejercer control sobre lo que está sucediendo. Y cuando no logramos ese control porque no entendemos qué nos está pasando y vamos donde un médico de emergencia a una clínica y el doctor nos dice, mire, ya lo examiné y usted no tiene nada. Y el paciente sale de la clínica pensando, ¿será que el doctor me dijo la verdad? Ay, no me estará engañando, ¿no será que me voy a morir? Y eso exacerba, incrementa, aumenta, lleva a una megadimensión la intranquilidad que uno siente por dentro y entonces empieza la somatización, que es el próximo paso. Empieza la sensación de que, fíjese doctor, que no puedo respirar, es que me da frío, me pongo frío, pero al mismo tiempo siento calor y me pongo bien rojo, empiezo a sudar, siento un temblor muy fino en las manos, no me puedo concentrar, a veces siento que el corazón se me va a salir y siento cada vez que el corazón me late, siento que la cabeza me va a estallar o siento un vacío horrible en el estómago y tengo que estar comiendo a cada rato, pero ni aún así se me quita. Pues no se le va a quitar, por supuesto, porque es el ácido clorhídrico que se está secretando y secretando y secretando como parte de ese proceso fisiológico del estrés. Pero hay otro tema. La ansiedad genera, como parte de ese estrés negativo, la secreción esencialmente de dos hormonas que son muy importantes, la adrenalina y el cortisol. La adrenalina que va a incrementar el pulso cardíaco, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, para poder hacer circular más el oxígeno, por lo consiguiente las personas empiezan a respirar más profundamente y con más gana, porque sienten que no les ingresa la suficiente cantidad de oxígeno o de aire, como dicen las personas, ¿verdad? En realidad es oxígeno, el aire es lo que está alrededor de nosotros siempre. Y el cortisol,
que produce la movilización de la glucosa sanguínea con el propósito de dos temas. El estrés nos prepara, como al enfrentarnos a una amenaza, nos prepara para dos temas. O a enfrentar la amenaza y pelear con esa amenaza, o a huir de esa amenaza. Y el ejemplo más sencillo, para no ir para temas más complicados, es que yo vaya corriendo en la calle, por ejemplo, o que vaya caminando y de repente un perro me salga ladrando y yo vea que tiene espuma en la boca. Y entonces yo inmediatamente infiero que esa espuma en la boca puede ser un cuadro de rabia en ese perro. Y tengo dos opciones. O me quedo parado y me dispongo a pelear con el perro si se me tira encima, o lo más probable, como sucede en la mayoría de casos, es que yo salga corriendo. Pero ahí ya utilicé esa glucosa que se convirtió en glucógeno, y toda la glucosa que no se termina de utilizar se reconvierte por un proceso fisiológico normal en grasa. Y entonces las personas que tienen mucho distrés o mucho estrés negativo, muchas veces uno no las ve comer, pero ve que empiezan a ganar peso. Y ahí está precisamente el tema de todas las emociones, de todas las expresiones emocionales y de todos los conceptos de la emoción que hemos platicado, porque entonces lo más fácil es encontrar para ese vacío o para esa necesidad de color, de alegría, o para calmar esa cólera, encontrar comida que me tranquiliza. Y generalmente entonces me encierro en un solo lugar en donde nadie me va a ver y me dedico a comer, porque me da vergüenza que me vean comer, porque ya me di cuenta que empecé a ganar peso. Pero no puedo salir de ahí. Y se forma el círculo vicioso que va a generar ese sobrepeso y esa obesidad. Muchísimas gracias, doctor Quintero. Justamente ha respondido a una de las preguntas que teníamos siguientes, que era cómo afectaba la ansiedad la subida de peso. Ya usted nos ha hecho esta pequeña explicación ahora. Y también cuáles son esos síntomas para poderlas reconocer, ha quedado muy claro. Y ahora, doctor, esta última pregunta, ¿cómo se controla? ¿Cómo se logra controlar la ansiedad para evitar ese efecto y subir de peso? Lo primero es que la persona note realmente que está en ese proceso. Lo segundo es que desee encontrar una salida a esta situación y que acepte y que comprenda que esa salida de esa situación va a necesitar un esfuerzo de su parte. Muchos pacientes que hemos visto en conjunto con el doctor Alonso empiezan su tratamiento del PAM, empiezan su tratamiento emocional y de repente se quedan solo en el PAM y abandonan la parte psicoterapéutica, que es la herramienta esencial, porque creen que no es importante y creen que lo más importante es solo bajar las libras, pero el sobrepeso no es un elemento matemático, el sobrepeso es la conjunción de este tema fisiológico metabólico con el tema emocional, que es el motor de nuestra vida. Y si no solucionamos los conflictos que podamos tener de autoestima, de deseo de venganza, de depresión, de rencor, de ansiedad extrema, de fobias, que muchas veces todos estos temas se convierten en la razón de la disolución de las parejas o de los conflictos de las parejas. Y entonces, en un determinado momento, y perdónenme que sea tan franco, perdónenme que sea tan claro en esto, pero cuando encima del sobrepeso hay discusiones constantes y uno de los dos le dice al otro, y encima de todo tenés sobrepeso, esa es la razón suficiente como para que yo me vaya de aquí y esto se acabó. Y entonces la persona que se queda con el sentimiento negativo, el pensamiento obsesivo de que a causa de su sobrepeso, eso se rompió. Que el rompimiento de esa relación, la disolución del amor en esa pareja fue por el sobrepeso. Y empiezan a comer más, o empiezan a ingerir alcohol, o empiezan a abusar de los fármacos, o empiezan a abusar de las drogas, o se vuelven adictos al sexo,
se vuelven adictos a la pornografía, se vuelven adictos a las compras o simple y sencillamente adquieren un montón de abusos que generalmente el primer lugar lo ocupa la comida. En resumidas cuentas, Janine. Muchísimas gracias, doctor Quintero. Tenemos algunas otras preguntas aquí de las personas que nos acompañan, pero antes quisiéramos preguntarle al doctor Alonso si nos puede comentar sobre el programa de aceleración metabólica PAM. ¿Qué es y cuál es ese apoyo que puede brindar a controlar la ansiedad? Bueno, muchas gracias. Gracias, en concordancia con lo que decía el doctor Quintero. Una cosa es liberarse del sobrepeso emocional y otra cosa es liberarse del sobrepeso corporal. El programa de aceleración metabólica, que lleva como siglas PAM, se lo voy a poner acá en muy resumido porque presentar el programa nos toma más o menos como 50 minutos de hacer una presentación completa. Aquí les vamos a dar algunas directrices y algunas estampas para que podamos conocerlo. Iniciando con esto, el programa se llama Aceleración Metabólica y lo que pretende es decirles qué no es. Esto lo que no es el programa de aceleración metabólica y siempre empezamos con esto para poderlo diferenciar. Cuando alguien ingresa o quiere ingresar al programa de aceleración metabólica PAM, primero pide una cita y desde allí llena 3 formularios. El primer formulario, todo su historial clínico, que lo reviso yo, todo su historial, todos sus antecedentes médicos. Llena un segundo formulario que es los antecedentes emocionales, eso lo revisa el doctor Quintero, y entre ambos revisamos un tercer formulario que es el de hábitos y costumbres. Cuando tenemos los 3 formularios de la persona, podemos ver quién es, desde dónde ha venido su sobrepeso, cuál sería la causa más frecuente, cuál es el detonante donde está en este momento y podemos entonces evaluar realmente cuál sería la mejor forma de abordar el programa de aceleración metabólica. Luego, podríamos mencionarlo, perdón, no soy muy ducho en esto, ¿qué es el programa de aceleración metabólica en sí? Lo ponemos de una manera muy amigable, es un camino corto. Fíjense bien, aquí abajo estamos con sobrepeso, son 5 semanas que utilizamos para cambiar el metabolismo digestivo de la persona. Esto realmente es lo que hacemos. Cambiamos el metabolismo digestivo mediante una técnica que acompaña el sobrepeso corporal y el sobrepeso emocional. Luego tenemos 6 semanas para aprender a comer y no son las cositas que uno ha oído como quítale el pellejo al pollo y comas estas cosas. No. Aquí en esta fase amarilla, de 6 semanas se da lo más notable, porque la persona aprende desde un punto de vista real que combina con qué. El peso disminuye, la grasa disminuye y la edad metabólica que disminuyó en la primera fase sigue disminuyendo. Y no hace sentido cambiar un metabolismo, aprender a comer si no se tiene un seguimiento. Entonces tenemos una fase 3 que nos lleva hasta esta parte donde llegamos a un estilo de vida saludable y es una vigilancia metabólica continua sobre el paciente. Esta frase de estilo de vida saludable muchas veces la tenemos como una frase muy vacía, uno lo toma muy superficial, otros no le dan mayor importancia, lo oyen muy trillado, pero yo le digo a la persona cuando llega con nosotros, el estilo de vida saludable en usted es lo contrario de lo que usted está viviendo en este momento. Sobrepeso, vamos a la calle del sobrepeso. Manejo de emociones, igual, porque a lo largo de todo este tiempo tenemos el suficiente para poder conocer a la persona, para conocer sus hábitos y costumbres, para entrar a sus emociones y para entrar a controlar su sobrepeso. Es un camino realmente corto para cambiar hacia un estilo de vida saludable. Luego,
Los beneficios de este programa. Lo primerito que se da, y esto es algo que tenemos muy documentado, es la baja de peso. La baja de peso está en promedio entre 18 hasta 35 libras en las primeras 5 semanas. Luego la disminución promedio de 1 a 3 tallas. Importantísimo, el cambio de hábitos. Esto es fundamental. El discernimiento de emociones, porque como lo decía el doctor Quintero, muchas veces no conocemos y le ponemos un nombre. Estoy ansioso, cuando no es ansiedad, corresponde a otro término, a otra categoría, la emoción que se está sintiendo. Y ese es el discernimiento de emociones. Y obviamente el cambio metabólico que hacemos de lento a rápido. Aquí quiero dejar algo muy claro y es que algunas veces nos dicen, mire doctor, es que yo fui a determinado lugar donde me ponía a comer 8 o 9 veces al día, iba al baño 3 veces y no logré acelerar mi metabolismo. Realmente, cuando uno come más de los tiempos de comida establecidos, lo que se acelera es el tránsito intestinal, no el metabolismo. La única forma de hablar de una aceleración del metabolismo es mediante el descenso de la edad metabólica. Ya vamos a ver qué estamos hablando con el descenso de la edad metabólica. En el grupo médico Bioclinic, a lo largo de todo el camino, nosotros seguimos. Yo lo pongo como algo muy gracioso. Le decimos al paciente, lo seguimos, perseguimos y vigilamos con 13 indicadores. Estos indicadores son 2 fisiológicos que utilizamos, que es la digestión y la absorción, y luego vienen 13 cambios metabólicos con los cuales podemos seguir al paciente. Cuando hacemos una diferencia entre metabolismo y digestión, yo siempre digo que el metabolismo son rutas metabólicas que tiene el cuerpo para producir un efecto. Entonces, si nosotros comemos mucho triglicérido, por ejemplo, la ruta metabólica del triglicérido detona o vence o termina en la acumulación de grasas, sobre todo a nivel central, a nivel del abdomen. Entonces, tenemos una ruta con un efecto. Lo que nosotros hemos seguido son 13 indicadores de efecto metabólicos que los tenemos acá. Tenemos el peso total, el peso sin grasa, la masa muscular, la masa grasa, la masa agua, la masa ósea. Con esto podemos calcular el porcentaje de agua corporal de la persona, el porcentaje de grasa subcutánea, que es la que está debajito de la piel, el porcentaje de grasa visceral, que es la que está dentro. Y con todo esto calculamos el IMC. El IMC es el índice de masa corporal y sobre todo la edad metabólica. Me detengo aquí un momento. Una edad metabólica es cuando tenemos todos estos parámetros, nos dicen, mire, la persona que tiene todos estos parámetros está funcionando como que si tuviera tantos años. Por ejemplo, si usted tiene 30 años y su edad metabólica está en 60, usted tiene un metabolismo lento. Pero si tiene 60 años y tiene la edad metabólica en 30, ese es un metabolismo rápido, ese es un metabolismo acelerado. Y con estos cambios que tenemos acá, podemos producir lo que hemos denominado el metabograma, porque sabemos cuánto tiene la persona de hueso, grasa y músculo en cada pierna, en cada brazo, en la región central y en el caso de las señoras en cada mama. Con ese grado de detalle y fineza corporal más el detalle de la fineza emocional, es que logramos tener el metabograma. Metabograma es como un electrocardiograma, solo que metabólico. Si ustedes ven aquí, este paciente está seguido con 5 tipos diferentes de peso, 2 porcentajes, 4 índices y 2 tasas. Cada vez que el paciente se pesa, obtenemos un dato. Y este dato vamos construyendo su metabograma, entonces nos está contando la historia de lo que está haciendo los 8 días anteriores, por ejemplo, y podemos predecir los resultados de los 8 días siguientes, tanto en sobrepeso corporal como en la liberación emocional. Esto es fascinante, es todo un mundo de investigación, es todo un mundo de interrelación, y esto lo hacemos desde casa. Al ingreso al programa, se le da un kit, va a una balanza monitor computador, que la persona lo pone en el baño de su casa y todos los días cuando se levanta, como todos, a descargar, descarga, se pesa y se baña. Cuando se pesa, nosotros obtenemos
sus datos con 4 condiciones que de no ser así no la podríamos obtener. Tenemos el peso descargado, desnudo, en ayunas y en el mismo horario. Estandarizamos la toma de peso, estos datos pasan al celular de la persona y el celular lo transmite a nuestra central de monitoreo, que es la que ustedes están viendo. Con la amenaza de una segunda ola de virus, de COVID, pues por nosotros no sale de casa, no se mete a tráfico y no se expone a contagios porque lo hacemos desde la intimidad de su casa, el seguimiento para ustedes. Aquí les voy a comentar algo que es muy importante, lo voy a hacer muy rápido porque ya por el tiempo, y es, vamos a ver esto, las fotografías que vamos a presentar aquí se presenta con la autorización expresa del paciente y son únicamente para identificar algunas cosas. En el programa, estos son las pérdidas de peso, pero algo que es importantísimo es que se conserva la masa muscular. Esta persona tiene 26 años, pierde 50 libras, no pierde masa muscular. Si ustedes ven, el pecho está donde está, 12% de grasa, que son 4 tallas, el ancho y la forma de las piernas versus lo cerrado. Aquí lo pueden ver mejor por detrás. Y en esto solo me voy a adelantar un poquito más en aras del tiempo. Podemos verlo de perfil. Algo importante, la masa muscular se conserva. Y decimos masa muscular porque son de las cosas que emocionalmente también tienen una repercusión. Porque de repente llega alguien y dice, ¿y a vos qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? Porque luce totalmente demacrado, va en contra de la autoestima. Luce enfermo, va en contra de la autoestima. No hay nada mejor como venir bajando de peso, venir bajando de volumen sin verse mal, sin verse afectado. Y para que eso no suceda es que conservamos mucho la masa muscular. Lo mismo vale para señoras, lo mismo aquí pueden ver los cambios también. Y esto no solamente es para personas con sobrepeso. Esto lo hacemos en cualquier persona que desea cambiar su metabolismo y llegar a un estilo de vida saludable, tanto físico como corporal. Tenemos acá, perdonen, tenemos aquí esto que le resume lo siguiente. El estilo de vida saludable es conservar un peso bajo, conservar la masa muscular, disminuir la grasa total, acelerar el volumen. Cuando usted pasa a una liberación del sobrepeso corporal y a un sobrepeso emocional que lo bota, usted llega a no regresar nunca, porque aprendió en el camino una serie de elementos, herramientas, muletas que lo ayudan a conservarse como está. Por lo tanto, el peso y volumen perdido no se recupera. Usted llega a tener un sentimiento muy, pero muy fuerte, emocional sobre usted, uno de haber logrado todo lo que un día quiso y la otra ver que eso se refleja dentro de su peso y su figura. Para entrar al programa, nosotros tenemos algunas condiciones que quisiera comentárselas. La primera es que necesitamos una actitud activa y proactiva para poder entrar. Si ustedes piensan que esto puede ser una buena dieta o se asemeja a una buena dieta, creo que lo importante es que no entren porque dieta es una palabra restrictiva que en el subconsciente pega. Hablamos de emociones también y esto hace que se aparezcan dos fenómenos muy importantes que no los van a dejar en paz y uno se llama hambre y otro se llama ansiedad. Si nosotros entramos con una actitud activa y proactiva, nos va muy bien. Luego es seguir el plan, el programa fielmente en todo lo que se les dice porque es un acompañamiento, es un monitoreo, es una mentoría, es un coaching muchas veces que hacemos con el paciente y no faltar a ninguna cita. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no podemos hacer las medidas o tomar las medidas correctivas en el camino, tanto en el sobrepeso corporal como en el sobrepeso emocional, si no se conecta, si no llega, si no se presenta. Y entonces tenemos algo que es importante y quiero que lo sepan, y es que cuando tenemos 2 citas consecutivas, empezamos a llamarle la atención al paciente diciéndole, mire, una tercera y ya no lo vamos a recibir, porque lo importante es
que estamos haciendo algo a largo plazo. Y los cambios a largo plazo lo único que merecen es un poquito de atención y de, digamos, de proacción para llegar al objetivo que estamos determinados a llegar. Yo quisiera dejarles también en esta noche una reflexión, y la reflexión es la siguiente. Siempre decimos mañana empiezo, pero tratamos de buscar soluciones mágicas, soluciones breves, soluciones instantáneas y a la medida. Esto a mí me sirve y a otros no. Eso no existe. Lo que existe realmente es un compromiso de autoconocerse, tanto en la parte emocional como en la parte corporal. Las emociones las conoce con el doctor Quintero, y la parte corporal, como ya vieron ustedes, los 13 parámetros, se los vamos explicando semana a semana, y es impresionante cómo el paciente llega a entender cómo funciona su cuerpo y cómo funciona su mente y cómo funcionan ambos. Por favor, si alguien deseara alguna cita con nosotros, por favor, van a poner un slide donde la pueden pedir, y les ruego que hagan lo posible por pedirlo lo más pronto, porque hay que llenar los formularios de que hablé al principio, el formulario de antecedentes médicos, el de hábitos y costumbres y el de antecedentes emocionales, para que los podamos atender. Le damos las gracias por su presencia, les agradezco muchísimo su atención y su paciencia, y vamos a otras preguntas que pudieran tener. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Doctor Quintero, tengo varias preguntas para ambos. Tenemos bastantes, Mucho gusto. esperamos poder cumplir con todas, así que les vamos a pedir, doctores, que sean lo más concisos posibles en las respuestas, porque sí son bastantes. Voy a ir uno por uno, les voy a ir diciendo más o menos. Doctor Alonso, hay una pregunta aquí para usted, terminando su presentación de ahorita, y es si las citas son únicamente presenciales o hay forma de poder hacerlas de manera virtual. Las citas en la mayoría son virtuales, en línea, porque como les comentaba hace un momento, evitamos el que usted tenga el riesgo de enfrentarse al tráfico, 1, 2, el contagio, y por este medio que es Zoom, podemos tener perfectamente la cita en línea. Ahora, si usted lo requiere presencial, también se la podemos dar, solo que es más limitado. Tenemos que tener espacio por cuestiones de bioseguridad. La clínica no recibe más de determinados pacientes por día, pero por Zoom, por este medio, podemos tener todas las que ustedes gusten. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Doctor Quintero, he identificado que los fines de semana, por efecto de la soledad, me da ansiedad por comer alimentos dulces o carbohidratos refinados. ¿Es posible controlar esto de alguna forma? Por supuesto. Hay que encontrar definitivamente el motivador, la causa para esa necesidad de dulzura. Mientras uno está en actividades diarias, mientras uno está en interacción con el mundo de alguna u otra forma, se disipa bastante la necesidad de la compensación de esa dulzura, porque generalmente uno se dedica a actividades productivas, actividades que tienen una consecuencia inmediata o casi inmediata, y entonces no está recapacitando sobre cuánto necesito que me consientan, que me traten bien, que me endulcen la vida, que me digan que soy amable, que me digan que me quieren, Y cuando me quedo solo, me enfrento con mis temores, mis miedos, mis angustias, mi fobia, mi ansiedad y lo que tenga. Y aquí hay muchos temas de trastornos de personalidad, ¿verdad? Los trastornos de personalidad dependiente o los trastornos de personalidad limítrofe o las personas que tienen falta de control de impulsos tienen que tener una satisfacción inmediata y no pueden esperar y no pueden procesar el entender que no deben de estar comiendo dulces que les van a generar una carga de
de grasa al final en el proceso metabólico mucho mayor y que eso no les va a permitir cumplir con el programa. Muchas gracias, doctor Quintero. Doctor Alonso, ¿cuál sería la razón por la que una persona no puede bajar de peso aunque cambie su dieta? Es decir, coma menos y seleccione mejor sus alimentos. Yo creo que habría una de 4 razones que habría que explorar. Primero, vamos a ver, la principal razón por la que una persona no baja de peso es porque de repente entró a una dieta de moda, a una dieta mágica, a una dieta misteriosa, así se la vendieron y así la compró. Porque generalmente este tipo de dietas lo que hacen es que provocan lo que le denominan el efecto rebote, que es ganar más peso que al principio. De tanto rebotar, llamémoslo así, que la palabra es mal empleada, pero de tanto rebotar, ya el paciente no sabe por dónde agarrar y cualquier restricción que haga vuelve a ganar peso. Esa es una. La segunda, yo diría que no importa tanto, o sí importa la alimentación, pero es combinada con los hábitos. Porque si comen a deshoras, por ejemplo, un mal hábito o la ingesta de agua es muy baja, la verdad es que la alimentación surte un efecto negativo acumulativo. La otra es la imposición. Esto lo que tienes que comer y se acabó. Entran todos los factores negativos de la alimentación emocionales y al final el paciente empieza a ganar peso nuevamente. Y la última que diría yo sería los efectos rebote, que ya lo mencioné al principio, pero hay dietas que hoy por hoy son de moda y que restringen demasiado, agarran un determinado grupo de alimentos, se ponen a comer ellos sin percatarse que lo que están haciendo es ganando porque el cuerpo actúa de una manera que es defensiva. Siempre se defiende. Contra un ataque de grasa, se defiende. Contra un ataque de esto, se defiende. Y muchas veces la defensa es almacenar más grasa de lo que debiera estar almacenando. Entonces, creo que deberíamos de repasar primero cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, y qué es lo que usted hace en su entorno y revisar sus emociones para determinar por qué es que no baja de peso. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Doctor Quintero, ¿qué parte del cerebro se ve afectado por el sobrepeso o una mala alimentación? Bueno, nuestra mente y nuestro cerebro funcionan en base a una serie de circuitos, en base a una serie de procedimientos neuronales de comunicación o de comunicación intraneuronal que pues establecidos por medio de los neurotransmisores, que todo el mundo ha escuchado hablar de los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, esencialmente, no son los únicos, porque está la acetilcolina también, que forma parte del rehusar estos factores neurohumorales. Todos en la vida vamos aprendiendo en base a generar esos circuitos neuronales. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo una relación satisfactoria con una persona, compartir con esa persona me produce placer, me produce alegría, me produce júbilo, calma, paz, tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mi cerebro, a partir del sistema límbico y de la formación de la memoria, va a ser capaz de generar los pensamientos que se traducen en un sentimiento de volver a buscar esto. ¿Sí? Los adictos a las drogas también tienen esto. El sexo tiene esto. La ingesta de agua es parte de estos circuitos. Todos son circuitos cerebrales que van en búsqueda de la satisfacción de ese principio del placer. Y si ustedes pues han leído alguna vez un poquito de temas psiquiátricos o de temas psicológicos, ya está un poco fuera de moda, pero sigue siendo el núcleo de muchas cosas. El principio del placer que describió Freud es el mismo principio del sufrimiento, y ese sufrimiento es lo que da lugar a la somatización. Y comer puede ser una somatización. Entonces, la falta de llenar con dopamina esos circuitos genera la ansiedad por comer más.
Muchísimas gracias, doctor Quintero. Muchísimas gracias. Siguen llegando las Ya preguntas. está viendo Espero que guapo, ya está viendo guapo al doctor Alonso. esperemos Está bien. que nos dé el tiempo. Siguen entrando, está muy interesante el tema. Muchísimas gracias a ambos doctores. El día de hoy nos han informado de cosas muy interesantes para nosotros. Doctor Alonso, 2 preguntas sobre el programa PAM. ¿Puede seguir si uno es vegetariano o vegano y cuántas veces al día se debe de comer durante el programa? Y si la alimentación del programa es personalizada. Bueno, para la primera tenemos tal vez, yo diría que bastante consulta de pacientes que están en 2 categorías, los vegetarianos y los veganos. Y la alimentación es totalmente personalizada porque no vamos a poner a una persona que tiene una estatura y un peso y un índice de masa corporal de tanto comparado con otra que no es igual a comer lo mismo. No, no, no. Por eso es que las entrevistas son personalizadas. Todo en BioClinic es personalizado. Y sí, con gusto aceptamos veganos, vegetarianos y los que no son también. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Vamos a continuar por acá. Bueno, tengo una más para usted, doctor Alonso. ¿Cómo funciona el programa Aceleración Metabólica en niños? Nosotros empezamos realmente a tratar niños alrededor de los 12 años en adelante. Esperamos que en niñas haya la primera menstruación, en niños a los 12 años, porque la obesidad infantil viene muy dada por algunos factores también de hogar. Yo creo que ahí el doctor Quintero les puede hablar un poquito de lo que es la obesidad infantil y sus causas, sobre todo emocionales, como la sobreprotección al niño, por ejemplo, que todo se le sobreprotege y se le premia con comida. Nosotros estamos más en la prevención de la obesidad precoz del adolescente. Creo que es más útil para nosotros tratar a un adolescente, hablemos de los 2 años para arriba, que no para abajo, porque creemos que ya es algo que viene dado más por emociones y creemos que ahí a quien hay que tratar es a los padres. Entonces yo le diría al doctor Quintero que mejor le pasó la pregunta a él, cómo se trata la obesidad infantil desde el punto de vista de los padres. Muchas gracias, doctor Alonso. Me parece que pues la esencia de esto ya lo platicamos, lo conversamos al inicio, ¿verdad? Todo ese proceso de la formación del carácter y de la formación de la personalidad en base o con el fundamento del temperamento y el medio ambiente, las presiones, la vida que lleva este niño, si es castigado constantemente, si se le exige mucho, si se siente presionado todo el tiempo, si puede ser que tenga un papá obsesivo compulsivo o un papá anancástico, que son los perfeccionistas extremos, por ejemplo, o que tenga una mamá o un papá que es inestable, que tiene una personalidad limítrofe y que tiene exabruptos constantes, cambios de carácter, gritos, enojos, falta de control de impulsos. En un momento está muy contento y a los 10 segundos empieza a pegarle de gritos y los golpean. Todas estas inestabilidades generan definitivamente una inconsistencia en el concepto, en el autoconcepto de cuánto valgo yo, cuánto merezco respeto como persona, y ahí va implícito mi figura. Y entonces muchas veces los papás o los hermanos mayores o los tíos, incluso los abuelos, pueden empezar a atacar la figura del niño, del adolescente temprano. ¿Cómo estás de gordo? Te ves ridículo, gorda ridícula. Te van a molestar en el colegio, adelgazá, haz ejercicio. No te da pena, mira cómo estás de gorda, usando todos los términos coloquiales, ¿verdad? Y entonces los niños se sienten mal, pero también yo les mencionaba los temas del duelo. Se muere el papá a los 11 años del niño o de la niña, y el niño o la niña era el favorito y vivía como príncipe o princesa. El papá
era amoroso, lo cuidaba, lo llevaba al colegio, le compraba todo lo que necesitaba, le enseñaba, lo educó bien, y de repente la figura ausente genera dolor, genera tristeza, genera depresión, no se les pone atención y entonces la solución es empezar a comer para llenar ese vacío. Una cuestión, aquí quiero acotar algo, y es importante hacerles ver al público que nos acompaña que cuando tratamos la obesidad precoz del adolescente, generalmente entra, si es varón, el papá, si es niña, la mamá al programa, porque la mayoría de veces entre papá y mamá hay un acuerdo de vida, hay una acción de vida, hay un plan de vida, la casa, el carro, la economía, todo gira alrededor. Con los hijos no hay todavía esa común unión. Entonces hacemos que papá con el hijo entren al programa y tengan un común denominador de vida. Si esto no se da, el padre generalmente utiliza posiciones dictatoriales, como decía el doctor Quintero. Y en este caso, las posiciones dictatoriales con el adolescente es, ya te estás comiendo lo que el médico dijo que no comieras. Eso provoca en el adolescente, que ya de por sí está atravesando una cierta rebeldía natural de la edad, a decir, bueno, me da lo mismo y le tira todas las cosas y se queda gordo. Lo que hicimos fue desaprovechar una puerta, porque si se establece la relación que logramos entre padre e hijos en el programa en conjunto, se vuelven amigos. Hey papá, ya llevo 3 libras más que tú. Mira que yo ya te gané con esto. Es un cambio total. Por eso es que las emociones juegan un papel muy importante y poderlas saber combinar en los padres y en los hijos a través del programa de aceleración metabólica. Muchísimas gracias a ambos doctores. Siguen llegando las preguntas, doctores. ¿No tienen problemas? Sigo pasando. Encantado de la vida. No, para nada. Tenemos un Igual. tenemos desde El Salvador, nos preguntan cómo puede hacer para entrar al tratamiento con ambos médicos estando desde El Salvador. Doctor Alonso. No tenemos ningún inconveniente porque estando con El Salvador están abiertas las rutas comerciales. Teníamos allá una ruta comercial abierta y todo el kit de entrada o todo el kit de bienvenida, llamado así, el paquete de ingreso, se le envía por un courier especial, siempre y cuando la frontera de El Salvador esté abierta. Porque, por ejemplo, nos pasa con Honduras. Honduras no tiene fronteras comerciales abiertas, no pasa nadie. Pero en El Salvador tenemos entendido con México tuvimos problemas que cerraron fronteras, pero en El Salvador no estoy seguro. Hay una ruta comercial que va para allá y enviamos todo. Cuando llega, lo destapa, lo primero que saca es la balanza, nosotros le damos toditita las instrucciones por Zoom hasta que llega la primera conexión a su celular a la central de monitoreo y desde allá lo podemos comenzar perfectamente. Y el doctor Quintero igual tiene todas sus consultas por Zoom y lo podemos hacer a distancia, no importa dónde esté, en qué parte del mundo, siempre y cuando tengamos la ruta comercial abierta. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Quintero, ¿por qué al comer por ansiedad no se siente que se satisface el estómago o que uno está lleno? ¿El estar satisfecho o sentirse lleno es algo mental, doctor Quintero? ¿Se recuerdan? Muchas gracias, Janine. ¿Se recuerdan que platicamos al principio de ese proceso fisiológico emocional del estrés? Cuando el organismo se prepara para esa pelea o esa huida, es una parte muy importante cómo la sangre se centra en el cerebro, la tiroides, los pulmones, el sistema gastrointestinal. Porque para poder correr o para poder pelear, nuestro organismo está diseñado para que a través del ácido clorhídrico, todo lo que haya en el estómago se vacíe inmediatamente. Todo sea metabolizado y evacuado, o por lo menos convertido en bolo fecal, bolo alimenticio, bolo fecal y se quede en el intestino. Por eso es que, y
pues suena un poco grotesco si ustedes lo quieren, pero es muy importante entenderlo. Cuando las personas están en una situación de riesgo de su vida, generalmente hay condiciones en las que las personas no pueden contener sus heces fecales y se ven avergonzadísimos ni su orina, porque precisamente el organismo trata de evacuar esto. Entonces, a más ácido clorhídrico, más sensación de vacío, porque en realidad el ácido clorhídrico sirve inicialmente para generar a través del proceso mental y fisiológico el hambre. Entonces, por mucho que ustedes coman, si ustedes tienen estrés negativo, van a querer seguir comiendo y no se van a llenar nunca. Y ese es el problema de las personas que sufren de atracones, ¿verdad? Los famosos atracones. Se sientan y agarran 4 hamburguesas, 2 litros de helado, 2 pasteles, y se sientan y comen y comen y comen y comen y comen, y se quedan tranquilos por un rato y a la media hora ya tienen hambre otra vez. Y entonces la solución es tomarse otros 2 dobles litros de alguna soda y otras 4 hamburguesas. Y así no se cierra el ciclo nunca, porque siguen en estrés negativo. Esa es la explicación. Algo que en el programa de aceleración metabólica sucede, es que el paciente, como ya tenemos sus antecedentes médicos, tenemos sus antecedentes emocionales, sabemos sus hábitos y costumbres, poco a poco va descubriendo 4 diferencias. Es que fíjate, doctor, que me quedo con hambre. ¿Será hambre o será un antojo? Porque un antojo, las señoras que nos acompañan saben que es una imagen mental de algo que quieren comer. Bueno, ¿será hambre, será antojo o será ansiedad? Ansiedad lo ponemos, aunque no es para todos así, como cuando se percibe el sabor en la lengua de lo que quiere comer, es diferente al antojo. ¿Será hambre, ansiedad, antojo o extraña hábitos anteriores? Porque antes de entrar con nosotros, pues pasaba picando toda la cocina y se sentaba a comer. O se sentaba a comer y regresaba a picar todo lo que había en la cocina. Como ya no lo puede hacer, y no de tajo y cuajo, no es impositivo, como lo va dejando de hacer, está extrañando hábitos anteriores. Entonces, el hábito de hoy, que es miércoles, no es igual al hábito de ayer martes. Son 2 cosas diferentes. Hoy comió diferente ayer. ¿Está extrañando lo de ayer? ¿Está extrañando lo del lunes? ¿Está extrañando lo del domingo? Porque el hábito alimenticio es así. Se va haciendo por costumbres y la que más repite es la que se llega a hacer costumbre. Entonces ayer me comí, por ejemplo, un caldo de gallina con aguacate, arroz y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué estoy extrañando? Si tengo, por ejemplo, gana de comer un dulce. De la comida de ayer, nada. Pero probablemente toda la semana usted pasó comiendo postre y ayer no. Como se lo saltó, ahora lo extraña. Todo ese tipo de cosas va empezando la persona a percibir, a entender, a comprender a lo largo de todo el programa de aceleración metabólica. Por favor. Si no sería el sonido. Y hay otra cosa interesante aquí. Perdón, doctor Quintero, soy paciente en psiquiatría. Tomo arepiprazol 5 miligramos y la motrigina 200 miligramos. En esta pandemia subí 45 libras. Me siento muy mal. Recién me hice unos laboratorios y salí mal. Sigo comiendo y comiendo. Caigo en ansiedad por periodos prolongados. Me cuesta hacer dieta. No tengo ánimo para nada. Sí. Yo creo que aquí lo importante es que el psiquiatra que lo tiene a su cargo haga una readecuación del medicamento, porque la lamotrigina puede eventualmente incrementar un poquito el peso, pero más el aripiprazol. Todos los antipsicóticos son medicamentos que generalmente tienden a retener una parte del metabolismo y hace que se gane peso. Entonces, este tema sí es muy importante que lo actualice con el psiquiatra que lo está viendo o la está viendo, ¿verdad? Para que él sepa o la psiquiatra sepa
que usted está en un tratamiento de aceleración metabólica que pretende ayudarlo a disminuir ese sobrepeso. Y pues entonces aquí es donde el doctor Alonso tiene exactamente todas las modalidades disponibles para entender esta situación y readecuar las cantidades de comida para que usted no se quede con hambre y logre, aunque sea de poco en poco, bajar ese peso. Entonces, pero sí tiene que consultarlo con su psiquiatra o pues con el psicoterapeuta que lo vea, la vea, ¿verdad? Para entender esta condición. Muchísimas gracias, doctor Quintero. Doctor Alonso, ¿el PAM restringe algún tipo de grupo alimenticio? No, ninguno. En la primera fase hacemos un movimiento muy especial, pues como les dije al principio, el cuerpo se defiende. Entonces empezamos, como quien dice, a apoyar el cuerpo para que se empiece a defender, a buscar otras rutas metabólicas, pero no se restringe nada. En la primera fase se limitan cantidades, pero no se restringe nada. Y en la segunda fase se liberan las cantidades, pero se ven las calidades. Digamos que cuando está en la segunda fase que sabe, empieza a combinar qué combina con qué para buscar siempre la aceleración del metabolismo, se maneja todo, todo. No hay algo que se quite, incluyendo las bebidas alcohólicas, solo que eso es más tarde, eso no es desde el principio, eso es cuando usted ya sabe manejar perfectamente las combinaciones, va experimentando con sus bebidas preferidas y va viendo cómo es que va encajando una con la otra. Muchas gracias, doctor Alonso. También para el doctor Alonso, ¿qué pasa con el programa cuando uno tiene que tomar medicamentos por problemas de salud? Por ejemplo, esteroides que tienen algunos medicamentos para controlar problemas respiratorios. No, nosotros en esencia el programa Aceleración Metabólica no tiene ninguna contraindicación, no tiene ningún efecto secundario, ninguna interacción con medicamentos que usted esté tomando, ni cosas raras. Le hablo raros porque tengo mi frase que dice, el programa no tiene cosas raras, místicas, ocultas, negras, clandestinas o prohibidas. No. Simplemente en este punto queremos darle la seguridad y la confianza a la persona. El programa no tiene contraindicaciones porque estamos buscando erradicar en usted el síndrome metabólico, que puede ser visible o puede ser oculto. Síndrome metabólico son la reunión hoy de un grupo de enfermedades en las cuales podemos ver resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, hipertensión, quistes en los ovarios, ovario poliquístico, apnea del sueño y osteoartrosis por el mismo sobrepeso. Y en este punto existe mucho médico que trata a su paciente con los dolores articulares o los dolores óseos con esteroides. Lo que hacemos es evaluar en qué fase está y acondicionar todo, mover todo, como dijo el doctor Quintero, readecuar todo considerando que está tomando esteroides. En el caso más digamos que más exagerado, tenemos personas con, por ejemplo, lupus, en el cual se tiene una condición que utilizan altas dosis de esteroides, igual con síndrome de Sjögren, otra entidad reumatológica también, y no, nos encargamos de bajarlo de peso porque estamos en la aceleración del metabolismo digestivo. No nos metemos con otro tipo de metabolismos como los hormonales y todo este tipo. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Y bueno, esta pregunta viene para los dos. ¿Cuál sería el costo del programa en conjunto? En el caso del programa de aceleración metabólica PAM y el programa de liberación emocional PLE, que así es como se denomina, cada uno es evaluado individualmente y cada uno tiene un precio diferente porque va a ser adecuado a las necesidades de cada persona durante todo el tiempo hasta llevarlo al objetivo del grupo, que es lo que dije al principio, el estilo de vida saludable, que es el estilo de vida que usted no tiene y que es lo contrario a lo que está teniendo en este momento. Entonces, lo que le puedo sugerir es que haga una cita, pida una consulta, llene sus formularios y con muchísimo gusto le damos toda la explicación de ambos programas y su costo.
Es decir, doctor Alonso, ¿la cita informativa tiene algún costo? La primera evaluación, no, porque la primera evaluación, como usted bien lo dijo, es informativa. Esto lo hacemos de dos formas. Una, si tenemos espacio, porque lamentablemente, y les pido una disculpa, nos mantenemos muy llenos. Si encontramos un espacio, le damos una cita por Zoom. Más difícil todavía es una cita presencial, pero no quiere decir que no ocurra. Lo que sí hacemos es que se piden citas y entramos 5, 10, 15 personas a un Zoom como este. Entonces damos toda la información a las personas que se han reunido por Zoom, ya no un seminario, sino que es una consulta. Y esa consulta es una consulta grupal donde no se ven quién está participando, no se sabe los nombres ni nada, y simplemente damos toda la información y de ahí toman la decisión de entrar o al PAM o al PLE. O a ambos. O ambos, Muchísimas correcto. gracias, Ujú. doctor Alonso y doctor Quintero. De verdad que ha sido una noche llena de mucha información que seguramente cada uno de nosotros, porque yo me incluyo, podrá aplicar en su vida. Antes de despedirnos, me gustaría saber si quieren dejar algún mensaje ustedes como doctores en reflexión. Y antes de que se vayan los demás, quiero decirles que no se vayan porque les tengo un bono al final de esta charla. Así que, doctor Quintero, doctor Alonso, su mensaje final. Yo sí tengo algo, Yanni. Yo sí tengo algo. Fíjense que muchas veces los seres humanos nos enfrascamos en querer comprender las cosas a nuestro estilo, a nuestro modo y a nuestra forma. Y nos cerramos de una forma casi absoluta a las opciones que puedan existir fuera de ese esquema de pensamiento. Yo siempre le digo a las personas que se pongan a pensar en qué pasaría si pensando distinto podemos vivir mejor. Y esta es una enorme y maravillosa oportunidad para que ustedes se decidan a pensar distinto y de esta forma puedan vivir mucho mejor, con más salud, con más plenitud, con más realización, con más tranquilidad y sobre todo con ese bienestar en términos generales que va a ser de su vida, 2 años que les queden, una vida plena, una vida satisfactoria. Entonces no lo olviden. ¿Qué pasaría si pensando distinto podemos vivir mejor? Muy lindo mensaje, doctor Quintero. Muchísimas gracias. Bueno, también de mi parte, yo les hago una reflexión y es la siguiente. Cuando una persona decide perder peso, lo primerito que hay que preguntarle es si está dispuesto a erradicar las causas de su sobrepeso. Esto es tal vez la decisión más importante porque llegan muchas personas y nos dicen, es que mire, yo vengo a ver qué ofrece usted y a probar. Yo creo que si pensamos distinto, podemos vivir mejor. Uno de los pensamientos distintos es, no voy a probar, voy a erradicar las causas que me tienen el sobrepeso y para eso necesito una ayuda de un experto, una ayuda que realmente me lleve de la mano, no me suelte hasta llegar a ser yo por mí mismo válido o valioso para mí mismo nuevamente, a reencontrarme. Pero, de nuevo, si está dispuesto a acelerar su metabolismo, primero tiene que estar dispuesto a quitar las causas que lo ralentecen ese metabolismo. Y bueno, quiero agradecer de nuevo a nuestro equipo de comunicación en Argentina. Muchísimas gracias por hacer posible esta transmisión. A nuestra anfitriona en Honduras, doctor Quintero, muchas gracias por estar también. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, su paciencia, su emotividad, su curiosidad por saber más de estos temas. Y les recuerdo, por favor, que con gusto atendemos las solicitudes de consulta a partir de mañana en los teléfonos y direcciones que les van a publicar. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Perdón. Como una sugerencia, por favor, los invitamos
a que vean la página web, que lean la página web de BioClinic, porque allí está toda la información que ustedes necesitan saber sobre el grupo BioClinic, el programa Aceleración Metabólica PAM, el programa Liberación Emocional PLE, sobre ambos médicos y todo lo que necesitan saber, ahí está publicado. Así que muchísimas gracias para todos, buenas noches Y antes de irse, participar. doctor Alonso, antes de irse, quiero comentarles que hay un beneficio para aquellas personas que se han quedado hoy hasta el final de esta charla y que tomen la decisión de cambiar su vida. Los asistentes que se inscriban en las próximas 48 horas obtendrán un 15% de descuento en el programa de aceleración metabólica y 2 sesiones psicológicas de evaluación con el doctor Quintero sin costo. Así que anímense a cambiar su vida. En el mes de noviembre tenemos visa cuotas sin recargo. La promoción es válida hasta el 6 de noviembre a las 4 de la tarde. Y si solicitan una cita dentro de la siguiente, del listado de las personas que están acá y pueden mencionarlo, obtendrán un 10% de descuento válido hasta el lunes 9 de noviembre. Pero para las próximas 48 horas, 2 sesiones especiales de evaluación psicológica con el doctor Quintero y un 15% en el programa de aceleración metabólica. Así que, como dijeron los doctores, el mensaje final es: si usted está dispuesto, aquí estamos para ayudarle. Feliz noche y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, feliz noche, muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Quintero, muchísimas gracias. Doctor Alonso, muchísimas gracias por toda su información. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.